periodista, investigador, novelista de éxito mundial y, sobre todo, nuestro curioso favorito. Javier Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Tom. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Tony. Es un poco precoz esto de que en Inglaterra los niños con 9 años ya les indiquen, les ayuden a elegir una profesión. A mí me asusta, la verdad. Hombre, yo con 9 años jugaba a hacer cosas con un magnetofón, jugaba a hacer radio, fíjate. Y ahora, pues de mayor, mira Quizá, Javier, tú no seas un buen ejemplo. Tú no eres quizás típico. Y escribía cuentos también con 9 años, en fin, estaba un poco predestinado, ¿no? Bueno, afortunadamente no es el ejemplo de No, Javier no soy el que... ejemplo. Yo entiendo que a los 9 años uno tiene que dedicarse a otros menesteres, ¿no? Bueno, sobre todo aprovechar el tiempo. Vamos a hablar de algo que, bueno, afortunadamente muchos de ustedes sabrán de qué hablamos porque la habrán visto. La antigua Alejandría está de moda gracias a Ágora, la última película de Alejandro Amenábar, que han visto cientos de miles de españoles, que eso está muy bien, que vayamos al cine. Quienes la hayan visto sabrán que la biblioteca de Alejandría guardaba muchos secretos, algunos de carácter tecnológico. Y hoy Javier ha venido precisamente a hablar de eso, a descubrirnos algunos de esos secretos que están relacionados con los OPART. ¿Qué es exactamente un OPART? Pues mira, es una palabra que en realidad son siglas, significa Out of Place Artifacts en inglés, algo así como artefactos o cosas fuera de lugar, y que se ha popularizado mucho en el ámbito anglosajón, no tiene traducción o adaptación todavía al castellano, y viene a referirse a aquellos objetos que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, en el fondo del mar, dentro de un contexto histórico determinado, pero que no parece encajar exactamente con ese contexto. Por ejemplo, no sé, uno de los más comunes es encontrar monedas romanas en una playa en la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Pues no pega encontrar monedas romanas allí. Pero esto se convierte en algo todavía más complicado si esos aparatos o esos objetos encontrados tienen algo de tecnología antigua que ignorábamos. Por ejemplo, mira, en 1902, y este es el ejemplo más desconcertante de todos, en 1902 un grupo de pescadores de esponjas griego que estaba faenando frente a la isla de Antiquitera descubren a unos 20 metros de profundidad los restos de un barco romano del siglo II. Esto es algo aparentemente normal en esa latitud del Mediterráneo, wow. Pero cuando empiezan a sacar objetos de ese naufragio, bueno, pues surgen varias estatuas del siglo I, o sea que tenían unos 100 años en el momento en el que se hundió aquel barco, sacan ánforas con vinos, etcétera, y una caja negra cubierta como de betún rara que la dejan abandonada en un rincón porque no les llama nada la atención. Todos esos restos van a parar al Museo Nacional de Atenas, que los examina minuciosamente, y al quitarle esa capa de betún a la caja, descubren algo que les llama poderosísimamente la atención. Es un mecanismo de relojería. Un grupo de 30 ruedas dentadas enganchadas en torno a 80 piezas de metal recortadas con absoluta precisión, escritas con términos en griego antiguo e incluso algún jeroglífico egipcio, y que parece un reloj de precisión, un reloj que no, evidentemente en el siglo II, que es la fecha del barco, o en el siglo I, que es cuando la fecha en la que datan el resto del contenido de aquel barco, pues no encaja. Cuando pasa por la mesa de los científicos, se dan cuenta de que ese reloj es de unas cualidades pasmosas. En el 2006, hace muy poco tiempo, la revista Nature encargó una investigación sobre esos restos que han estado expuestos durante años en una vitrina del Museo Nacional de Arqueología de Atenas, y se han dado cuenta de que se trata de un calculador para predecir eclipses solares y lunares y calcular ciclos astronómicos. Es una computadora astronómica que tiene 2000 años y que se fabricó 1000 años antes de que en Occidente pudiéramos siquiera imaginar un aparato similar. Me dejas de piedra, ¿eh? Hombre, no me extraña. Fíjate que se le hizo a esta maquinita, se le hicieron todo tipo de pruebas, la pasaron por rayos X, le hicieron una tomografía computerizada para ver el interior de esas ruedas dentadas y llegaron a una conclusión que todavía es más alucinante. Probablemente esa máquina viene de Alejandría, de la ciudad, como tú decías, ahora de moda por la película Ágora. Probablemente también no era un prototipo, sino que era el resultado de, digamos, ya un entrenamiento para hacer este tipo de objetos. ¿Dónde están el resto de los objetos? No se sabe quiénes lo fabricaron,
Tampoco se sabe. ¿Sirvió esto para que los astrónomos egipcios o alejandrinos tuvieran tantos conocimientos del universo, supieran que la Tierra era redonda, conocieran cosas como la precesión de los equinoccios, que son cálculos astronómicos complejos en torno a, bueno, al comportamiento de la Tierra alrededor del Sol? Pues probablemente. Es decir, que todo venga de ese uso, digamos, cibernético. Pero es que ese siglo primero nos da otras pistas sorprendentes, Tony. Por ejemplo, en Bagdad, en Irak, otro objeto del siglo I descubierto en 1936, que es una pequeña ánfora que desapareció durante la Segunda Guerra del Golfo, por desgracia. O sea, los norteamericanos y otra gente saquearon el Museo Arqueológico de Bagdad y se llevaron muchas piezas, entre ellas esta pequeña ánforita de 10 centímetros de altura, que tenía un tubo de cobre hueco de 1 centímetro de grosor en el centro, sellado por una tapa de cobre, y que tenía una varilla en el interior de hierro corroída por ácido, que enseguida se dieron cuenta los expertos cuando la descubrieron que aquello era una pila eléctrica. Le echaron un poco de zumo de uva a ese contenedor y todavía era capaz de producir más de 1 voltio de energía. Pero es que, caramba, Alessandro Volta inventó la pila en 1799 y este objeto es del siglo I de nuestra era. Es decir, los antiguos, al menos en el área de Bagdad, en el área de la antigua Mesopotamia, conocían la electricidad y probablemente la usaron, fíjate qué curioso, para dorar objetos de plata. Y esto es otra de esas cosas que vemos en los museos y no nos damos cuenta. Muchos objetos aparentemente de oro fueron dorados utilizando electricidad, y utilizando ese tipo de electricidad. No sé si tiene algo que ver lo que nos cuentas de los OPARTs, las cosas, artefactos fuera de lugar. No sé si tiene algo que ver con, no sé, porque sigue siendo además un misterio, el misterio de cómo se construyeron las pirámides. Quizá alguno de esos OPARTs es un ejemplo del elevado nivel tecnológico, porque todavía seguimos sin saber muy bien a ciencia cierta cómo lo hicieron. Pues sí, la verdad es esa. Es decir, sabemos que en la época de construcción de las pirámides no se conocía el hierro. Egipto no había entrado, bueno, la civilización no había entrado en la edad del hierro. Supuestamente no se conocían la polea, ni las grúas, ni nada por el estilo, y sin embargo tenemos ahí a las pirámides de Egipto desafiantes. Pero fíjate, tan desafiantes como las pirámides son otros pequeños misterios que se resolverían si aceptáramos que los egipcios conocían la electricidad, porque existen cámaras subterráneas, algunas de ellas yo las he visitado con frecuencia en estos últimos años, que son verdaderamente sorprendentes. Yo recuerdo una que la llaman la tumba del persa en Saqqara, cerca de la pirámide escalonada, que es un lugar al que accedes por una escalera de caracol que baja 25 metros en picado, en vertical, al fondo del desierto, y allí te sumerges en un laberinto de pasillos, todos ellos decorados minuciosamente con bajorrelieves llenos de jeroglíficos por todas partes. Hay 3 cámaras mortuorias perfectamente decoradas a 25 metros en el subsuelo del desierto, donde no entra una sola gota de luz, donde no hay rastros de que se utilizó nunca combustión fósil ni combustión de ningún tipo de material. No hay restos de humo en los techos, no hay nada, y la única explicación plausible es que hubieran utilizado algún tipo de iluminación no contaminante que no dejara huella, que podía ser la eléctrica. Qué curioso que también en el siglo I, en templos egipcios, como el de Dendera, haya representaciones de objetos parecidos a bombillas, ¿no? que han dado muchísimo que hablar. Solo falta que encuentre un iPod en la tumba también para poner... Hombre, esto nos hace pensar que quizá nuestra visión del pasado sea un poco, en fin, que seamos un poco provincianos, ¿no? Provincianos occidentales, que lo veamos todo desde la perspectiva de Occidente. Y, por ejemplo, nosotros creemos a ciencia cierta que nadie utilizó un telescopio antes de Galileo, ¿no? Bueno, pues se han encontrado lentes en Egipto, por ejemplo, o en Mesopotamia, o sea, cristales perfectamente pulidos que sirven para aumentar, que actúan como lupas, ¿no? Se han encontrado incluso vasijas en la antigua Grecia donde hay unos señores que se colocan unos tubos delante de los ojos que parecen catalejos, y los antiguos evidentemente tenían conocimientos astronómicos sobre planetas lejanos que parecen indicar que usaban algún tipo de tecnología óptica. Hasta hay crónicas que hablan de que Nerón, que debía ser un poco cegato el hombre, cuando iba al circo se colocaba un cristal de color rojo o rosado encima de un ojo para ver mejor. Eso también era una lente, y creemos que las lentes las hemos inventado en fecha reciente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo mucho más cercano. Muchos recordarán la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que es verdad que está llena de muchos errores, pero muchos, sí. Hay algo muy curioso
curioso. Vamos a escuchar un fragmento. La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder. Curioso que nunca sé si es calavera o carabela. Siempre me equivoco, igual que no sé decir metacrilato. Es calavera, ¿no, Javier? Calavera. Pero es que siempre que voy a decir calavera, digo carabela y al revés. Y luego tampoco sé decir metacrilato. Pero en cualquier caso, el cráneo del que habla la película existe en la realidad y lo encontró un arqueólogo en el año 1927. Dijo que tenía 3.600 años en aquel entonces y sin embargo hay quien afirma que es imposible que en esa época se tallase algo tan perfecto. ¿Eso sería un oopard? Pues algo parecido, porque efectivamente, como tú dices, se halla en los años 20 en Lubantún, en lo que antiguamente eran las Honduras británicas, hoy es Belice, y es un cráneo de tamaño humano, o sea, de esa escala humana, pulido perfectamente, hecho en cuarcita, que es una piedra de cristal muy dura, que bueno, ha pasado como uno de esos objetos imposibles de hacer sin herramientas metálicas, y se supone que los mayas no conocían el metal y no pudieron aplicarlas. Pero fíjate, se volvió a hablar mucho de la calavera de cristal justo en el estreno de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, y el Instituto Smithsoniano hizo unos análisis a este cráneo y llegaron a la conclusión de que probablemente se trate de una falsificación del siglo XIX, que alguien, utilizando tecnología, digamos ya con metales y actual, hizo ese tipo de pulimento, que de otra manera hubieran tenido que emplear hasta 300 años utilizando arena para rasparla en condiciones y dejarla con ese aspecto tan fantástico que tiene la calavera de cristal. Hombre, pues 300 Así que, años tampoco. Bueno, hombre, serían muchas generaciones puliendo un mismo objeto, ¿no? Bueno, ese opar, por lo tanto, está un poco en entredicho en este momento, después de este análisis del Instituto Smithsoniano, pero hay otros muchos que siguen, bueno, abriendo encarnizados debates. Por ejemplo, en Brasil yo recuerdo que se descubrió, también otros buceadores en el año 76 descubrieron los restos a 25 kilómetros de Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, los restos de un barco romano del siglo III. Pues vaya, no... Claro, no, pero es que la cosa tuvo su gracia, porque el buceador sacó unas ánforas, las llevó a las autoridades se las confiscaron, le quisieron obligar a confesar de dónde las había sacado, el hombre no lo dijo, y en el año 82 se asoció con un arqueólogo norteamericano, un señor que se llama Robert Max, que llegó al lugar, se sumergió, encontró muchas más ánforas, muchos más pedazos de restos de fragmentos, bueno, hasta 200 cuellos de ánforas llegaron a sacar ahí romanas, y la Universidad de Massachusetts financió toda una excavación. Lo que ocurrió fue que el gobierno brasileño temía que que le quitaran a los padres de la patria portuguesa el honor de haber descubierto Brasil, y que incluso llegaron a acusar a Robert Max de agente del gobierno italiano por intentar decir que quienes habían descubierto realmente Brasil eran los romanos. Muy probablemente fueron los restos de un naufragio, es decir, un barco romano que hubiera pasado de las columnas de Hércules y que hubiera terminado arrastrado por las corrientes hasta allá. Pero hay tantas evidencias, pues eso, desde monedas en todas partes del continente americano de Roma, hasta restos de cultivos hechos tal y como se hacían en Roma o en Grecia, en países como Venezuela, como Ecuador, que da la impresión de que efectivamente los romanos estuvieron allí, aunque de momento todas esas piezas se consideren oparts, ¿no? Objetos fuera de lugar. Si les interesa este tema, en el libro de Javier, En busca de la Edad de Oro, recoge varios ejemplos concretos de estos oparts, algunos de hecho muy curiosos, como los que nos está contando. Tom podría ser considerado un opar, una cosa fuera de lugar, pero no es de eso de lo que estamos hablando. No nego que es así, pero un día, Javier, tenemos que hablar, porque también hay teorías y varios pruebas que indican que los vikingos también... Siempre que puedes lo cuelas. También. Pero es verdad, Javier, es que los vikingos descubrieron América antes que Cristóbal. No quiero levantar polémica. Siempre lo cuelas. ¿Quién llegó primero a las Cada Américas? vez que puedes, mete la frase de los vikingos. Ya, pero oye, es lo que me toca. Llegaron allí, ¿y qué? Pues no hicieron nada. Pues nada, pues adiós, haber aprovechado. Eran muy listos, pero no había nada ahí de valor. O se quedaron, porque probablemente regresarían unos pocos solamente, ¿no? Pero es verdad también que te acuerdas Thor Heyerdahl y sus viajes en barcos, estos también. O sea, un barco vikingo puede llegar
Entonces, vamos a decir que había muchas culturas capaces realmente de viajar mucho más lejos de las fronteras de su cultura y dejar estos, ¿cómo se llaman otra vez? Artifacts. Sí, out of place artifacts. Out of place artifacts. Sí, bueno, piensa que incluso en Egipto, cuando se hicieron las excavaciones en torno a la Gran Pirámide y se descubrió un barco, una barca solar del faraón Keops de hace 4.500 años, y se testó la capacidad de navegación de ese barco que tiene una quilla muy pronunciada como los barcos vikingos, estaba perfectamente capacitado para surcar el océano. Que lo hicieran o no es otra cosa. Pues los SOPARs, objetos fuera de lugar, no digas más lo de los vikingos, son los protagonistas del espacio de Javier Sierra, curioso, incansable. Gracias, Javier, y hasta el miércoles que viene. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Como siempre, muy interesante, Javier. Llega, hoy está